Cordial saludo. Les haré una breve exposición de las lecciones aprendidas de la clasificación de suelos de vías, cálculo de factor de seguridad en taludes, vías férreas y aeropuertos de la Facultad de Ingeniería Civil de la asignatura de Ingeniería de Vías, presentado por Juan Rolando Sierra Rodríguez, Roberto García Alonso, Juan Camilo Leyton y quien les habla, Edgar Hernán Robledo Perilla. Presentado a la ingeniera Kelly Andrea Polo, Universidad Militar Nueva Granada. La clasificación de los suelos para vías. Como es conocido para todos, nuestras vías iniciaron de acuerdo a nuestra topografía como caminos, posteriormente caminos de herradura, caminos empedrados, y a medida de que hubo una expansión en las ciudades, pues se hicieron estos caminos más anchos para que empezaran a circular los vehículos. Fue ahí donde empezaron a afectarse las capas o los suelos que tenía actualmente estos caminos y empezó a crearse una clasificación de elementos y suelos para mejorar estas vías. Entonces, de acuerdo al terreno que se tenía en cada uno de los pisos térmicos o en cada uno de los terrenos en los cuales se hacían vías, empezaron a aparecer los terrenos calizos, arcillosos y arenosos. Es sabido que desde los tiempos romanos ya existían unas estructuras de vías que hasta los días de hoy todavía se conservan, donde usaban un cimiento de piedra, una capa de ripio de cantera. Posteriormente esto lo compactaban con rodillos muy rudimentarios y hacían una especie de hormigón a base de caliza, grava y otros elementos. Posteriormente todo esto compactado le acomodaban unas losas selladas con cal y esto hizo que sus vías duraran hasta nuestros días. En nuestra topografía colombiana se fueron abriendo los caminos, como les decía anteriormente, y estos, a medida de que se requería, pues les daban más amplitud, iban rellenándolos con los materiales de la misma zona. Al aumentar el parque automotor y las cargas, estos caminos se fueron ampliando y mejorándolos con sistemas para su durabilidad hasta utilizar el concreto y el asfalto que actualmente conocemos. Los materiales naturales que se utilizan para la construcción en carreteras son la caliza, la arenisca, el granito, la pizarra, la ceniza volcánica y otros. En estos materiales para la construcción para pavimentos y vías tenemos naturales, químicos, sintéticos. Entre estos están los estabilizados ligantes hidráulicos y los estabilizantes ligantes bituminosos. Estos últimos son los que dependen de residuos o procedentes del petróleo. Entonces, los ligantes bituminosos son aplicados para pavimentos y se han categorizado de acuerdo a sus requerimientos. Los ligantes hidráulicos son unos más amigables con el medio ambiente y esto hace que con el tiempo se degraden, permitiendo que estos suelos se endurezcan y no afecten las escobillas. El cálculo de factor de seguridad en taludes y su relación con la estabilidad de la vía. El factor de seguridad en taludes es un parámetro clave en geotecnia e ingeniería de vías, por lo tanto también en ingeniería civil, ya que permite evaluar la estabilidad de laderas naturales o artificiales que están junto a las vías. ¿Qué es? El factor de seguridad, o FS, se define como la relación de fuerzas resistentes y las fuerzas deslizantes, que actúan sobre la masa del suelo en un talud. Si este factor de seguridad es mayor que 1, se dice que el talud es estable. Si el factor de seguridad es igual a 1, está ya sobre el límite del equilibrio. Y si este es menor que 1, se dice que el talud es inestable. Existen diferentes métodos para calcular este factor de seguridad como Bishop, Jambu, entre otros. La relación entre el cálculo del factor de seguridad de taludes
y la estabilidad de la vía son varios aspectos. Uno de ellos es la seguridad vial, porque un talud inestable puede generar deslizamientos, bloquear la vía y provocar accidentes. La durabilidad de la infraestructura. Los taludes inestables implican mayores costos de mantenimiento y reparación de estas vías. En el diseño geométrico de la vía, tener en cuenta la altura del talud, el tipo de suelo, el drenaje, la vegetación, influyen en el factor de seguridad y así se diseñan pendientes más suaves o pronunciadas o si se deben añadir estructuras de contención, entre otros. Sistemas de drenaje y su influencia en la durabilidad del pavimento. El agua, aunque es esencial para la vida, puede ser un enemigo silencioso de nuestras carreteras. Cuando se infiltra en la estructura del pavimento, esta puede causar estragos, como por ejemplo el debilitamiento de la base, la aparición de baches y grietas, y el desprendimiento de capas en el pavimento, acelerando así su deterioro. Aquí es donde entran en juego los sistemas de drenaje. Su función principal es desviar el agua de manera eficiente, protegiendo la integridad del pavimento. Existen dos tipos principales: drenaje superficial, como las cunetas, los canales y las alcantarillas que están en la superficie del terreno, que capturan el agua y la conducen lejos de la superficie del pavimento. Y tenemos los drenajes subterráneos, que son tuberías perforadas y de capa de material granular, que estas interceptan y evacúan el agua que se filtra en la estructura del pavimento. Un sistema de drenaje bien diseñado y mantenido es esencial para prolongar la vida útil del pavimento, también para reducir costos de mantenimiento y también para garantizar una seguridad vial. Para la estabilidad de taludes en proyectos viales, sabemos que los taludes son inclinaciones naturales o artificiales del terreno. Estas son esenciales en proyectos viales, sin embargo, su estabilidad es fundamental para garantizar la estabilidad y la durabilidad de las carreteras. El análisis de estabilidad de taludes evalúa ciertos riesgos de deslizamiento que pueden contener consecuencias devastadoras, como la pérdida de vías y daños materiales, interrupciones en el tráfico y el aumento en el costo y la reparación de mantenimiento de las vías. El análisis de estabilidad de taludes considera diversos factores, como la geometría del talud, las propiedades del suelo, las condiciones hidrológicas de la zona y las cargas externas como tráfico, sismos y construcciones cercanas. Existen diversos tipos de análisis, desde modelos simples hasta simulaciones numéricas avanzadas, las cuales nos permiten identificar zonas de riesgo y diseñar taludes seguros. Implementar las medidas de estabilización de muros y drenaje y geomallas es esencial para una correcta estabilización de taludes. En resumen, el análisis de estabilidad de taludes es una inversión en la seguridad y la durabilidad de nuestras carreteras. Muy buenas noches, mi nombre es Robert García, soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, estoy cursando la asignatura de Ingeniería de Vías. Esta es la actividad número 3, me correspondió el diseño de mezcla asfáltica por el método Marshall del ejemplo 18.2 del libro Traffic. Esta es una mezcla de pavimento de carreteras para soportar tráfico mediano. Nos dice que nos basemos en las tablas 18.8, 18.9, 18.7 y 18.4 del libro para poder desarrollar el ejemplo. La selección de agregados. Generalmente pues hay que hacer una serie de estudios. En este caso nos dan los valores iniciales de los agregados, del agregado grueso, fino y el ligante, y los parámetros requeridos para realizar los cálculos. El cálculo del contenido óptimo de asfalto se realiza en diferentes porcentajes para validar cuál es el porcentaje idóneo para realizar el diseño del asfalto que requiere la carretera.
Estos son los parámetros que nos brinda el libro. El cálculo de la densidad bruta. Realizamos el cálculo de esta densidad bruta para cada uno de los porcentajes y tenemos la densidad total, la densidad del agua y la densidad bruta final de cada uno de los porcentajes. También me da la densidad aparente para cada uno de los porcentajes, la estabilidad y el flow de cada uno de ellos. Después pasamos a la elaboración de las muestras con diferente contenido de asfalto. Realizamos la operación de cada uno de estos parámetros, los cuales son requeridos para poder validar la información y así poder determinar cuál es el porcentaje óptimo de asfalto requerido. Para el peso unitario, en la gráfica número 1 tenemos el peso unitario versus el contenido de asfalto. Con este podemos llegar a validar, entonces analizamos que en los porcentajes el más alto que nos muestra la gráfica es el 6, por ende en este punto sería 6% la óptima si nos basamos a esta información. Nos vamos a la gráfica B, la estabilidad Marshall versus el contenido de asfalto. Para esta, si nos vemos acá, tenemos una curvatura y la máxima es 5.1, lo cual nos dice que para esta gráfica, validando esta información, es 5.1. Entonces, nos vamos a la otra gráfica. Vacíos totales en la mezcla versus el contenido de asfalto. Para esta tenemos acá que hay un pequeño salto en la gráfica, que hay una variación, que si notan que no se juntan los dos resultados, eso quiere decir que está antes del 5.5 y posterior al 5, que nos da un 5.4 porque está más cerca al 5.5. Entonces tenemos el resumen. La gráfica número 1, el peso unitario máximo, me da que es una mezcla, un diseño mezcla de 6%. La estabilidad máxima me da que es 5.5. El porcentaje de vacíos del aire de la mezcla compacta me da que es 5.4. Entonces, ya realizamos la sumatoria de estos tres valores, la dividimos en 3 y nos da 5.6. Entonces, ya teniendo esta, sería que el diseño de la mezcla es el máximo, es el óptimo, es 5.6. Nos volvemos a la tabla anterior y realizamos la validación y los cálculos para este porcentaje en cada uno de los procesos. Y esos son los valores que me genera este diseño de mezcla que requiere. Validamos los porcentajes según la normatividad vigente y cumple a cabalidad con cada uno de los parámetros. Muchas gracias. En cuanto a las vías férreas y aeroportuarias, tienen gran diferencia con las vías o con las carreteras, ya que las vías férreas fueron las que le siguieron a los caminos vecinales o caminos de herradura, y por ellos o por unas vías muy anchas en tramos en espacios de 2-3 metros instalaron sistemas de rieles tanto de carro ancho como de carro angosto, y posteriormente aparecen ya las vías intercomunicando entre vías férreas y aeropuertos y sistemas de embarcaderos fluviales. Las vías férreas es un transporte que puede manejar grandes volúmenes a un bajo costo y son más lentas que el transporte aéreo, pero son más económicas que el marítimo. En los métodos de transporte más comunes y rápidos se utiliza el transporte en carga pequeña
Y pues las carreteras son las vías de transporte para circulación vehicular, público y permite conectar en más variadas de acuerdo a la topografía. Como pueden ustedes darse cuenta, el transporte aéreo es más costoso por diferentes razones. Uno, requiere mayores áreas para que, de acuerdo al calado de sus aeronaves, pues puedan aterrizar cómodamente y hacer el decolaje. Abajo vemos una lámina donde hacen como una especie de comparativo entre las carreteras vías férreas y las vías eh, pavimentadas. Estas empiezan a presentar diferentes variables, mientras que las vías férreas, por su sistema de construcción y su escaso espacio que utiliza en su sección transversal, pues es mucho más económico y abate más rápido las aguas lluvias. Aquí también vemos un cuadro comparativo en las secciones transversales y su composición tanto de una vía férrea como de una aeroportuaria. Entonces, inicialmente las vías, las naves aterrizaban en unas pistas, pues, en terrenos destapados, porque su peso no era mayor al que ahorita utilizamos. A medida de que se incrementó en cuanto a carga, en cuanto a aeronaves más grandes, las normas fueron siendo más estrictas, requiriendo espacios más grandes con una estructura de vía mayor. Las vías férreas se han incrementado sus anchos porque requieren 2 o 3 vías, pero sigue siendo una opción muy económica que actualmente se está proyectando en la sabana de Bogotá para interconectar el tren de cercanías y comunicar los aeropuertos y pues las vías marítimas. Muchas gracias por su atención.